Pero, digo, a veces ¿eh? se hace alguna cuestión de costumbres, No, no estaba hablando. que las personas empiecen a darse cuenta que si miran la Biblia, no es exactamente lo que se dice en cierta iglesia o en cierto culto, lo mismo que Dios ha ordenado. Entonces nosotros tenemos como fuente de autoridad la Biblia. Voy a compartir pantalla. Tres cosas del bautismo cristiano. Yo estoy pensando en lo que vamos a hacer ahora, 4 que se bautizan, tengo acá al alcance de la vista. ¿Estaba el cable ya puesto? Las familias, algunas que La quizás van a participar en una iglesia evangélica o que vayan a alguna otra a veces. Y algunas cosas que nosotros nos podemos llevar esta noche para meditar, pero sobre todo, yo pensaba que Dios opera en el corazón de las personas. Hoy cantamos algunas canciones. La primera hablaba del Dios que descendió desde los cielos, el Dios que creó todas las cosas. Otra canción, no sé si la vieron, que era el bautismo del año 2022, y era esa que decía, para que estaba en azul y le quedó la fecha de esa vez, porque esa vez la pusimos por primera vez, después la cantamos varias veces. Este es mi testimonio. Cuando nosotros venimos, puede ser en un lugar como este, pero en cualquier lugar, abrir la palabra de Dios. Dios que controla todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, que ve todo y conoce los corazones. Gracias. Dios le habla al corazón de cada persona. Dios puede hacer eso, Dios lo ha hecho, lo hace todo el tiempo. Dios habla la necesidad de cada uno. Hoy son 4 los que se van a bautizar. Cada uno ha llegado a la fe de una manera distinta. Alguien de una manera feliz, tranquila, alguien nacido a causa del dolor, de la tristeza, alguien acompañado por su familia, alguien resistido por su familia. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes y el mío. Y lo que hoy tenemos al abrir la palabra de Dios es que Dios quiere hablarte al corazón. Vamos a hablar para todos, vamos a sacarle fotos a los que se bautizan, pero Dios te quiere hablar. Dios quiere tocar tu corazón. Y no te quepa duda que Dios va a ver tu respuesta. Incluso tu silencio y tu ignorancia, tu desidia, va a ser tu respuesta. Pero también tu respuesta puede ser más feliz a la otra. Yo quisiera que veamos 3 cosas, como les decía, del bautismo. Las voy a mencionar y después las vamos a explicar un poquito en unos minutos. La primera son las causas del bautismo, o sea, ¿por qué bautizarse? La segunda son las condiciones del bautismo, ¿quién puede bautizarse? Y la tercera son las características del bautismo, ¿cómo bautizarse o qué es? Van a ver que las puse las 3 con C, no era muy difícil, pero es más fácil de memorizar. Las causas, las condiciones, las características. Y yo quiero decir, lo primero es sobre las causas del bautismo. A ver si funciona. Ahí está. Miren, puse los pasajes de la Biblia que quiero mostrar, que son 3, los pegué ahí. Si usted tiene su Biblia en el celular, lo puede buscar. Si no, yo lo voy a leer acá, y si no, está puesto ahí. Y abajo está la cita. Eso es como si fuera la dirección. Hay un libro en la Biblia que se llama Mateo, el capítulo 28 y el párrafo o verso 18 a 20, ese es donde está. Entonces ustedes lo pueden ir a buscar. De acá nosotros sacamos nuestra regla de fe y conducta, lo que nosotros consideramos que nuestra vida se tiene que ajustar. ¿Y por qué hacemos el bautismo? Porque nosotros acá en la Biblia encontramos esto. Y lo primero de las causas del bautismo es esto. Esto que dice acá ocurrió más o menos en el año 33 después de Cristo. Puede haber algún ocurrimiento en el calendario. Jesús ya había resucitado, lo cual ocurrió en Pascua. ¿Vieron que hace un mes y medio celebramos la Pascua? Bueno, hace casi 2000 años, un día de la Pascua, Jesús resucitó. Y unas 3 o 4 semanas después, va a Galilea junto a los discípulos y les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Van viendo ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús había resucitado. Jesús se apareció a muchas personas después de resucitado, habían muerto en la cruz. Y llama a sus discípulos y les da este mandamiento. Los convoca en Galilea, en un monte, y les dice, hagan esto, yo voy a estar con ustedes tienen que ir, tienen que predicar el Evangelio, tienen que enseñar, y también lo que tienen que hacer es bautizar. Miren, esto ocurrió más o menos en el año 33. Uno empieza a ver la historia y pasa el tiempo, ¿y saben cómo se bautizaban en ese momento la gente? ¿Vieron alguna vez una película en Pascua?
Tenían un bautisterio como este, pintura azul de pileta, agua calentita. Se bautizaban en un río donde había agua. Empezaron a pasar los años y uno ve que hay vestigios como en el siglo IV recién se empezaron a construir lugares especiales para que la iglesia se reúna. Antes se reunían en las casas, en algún lugar abierto, en algún lugar grande que podía convocar gente. Y cuando empezaron a tener lugares propios para la iglesia, en algún punto empezaron a hacer las piletas para bautizarse, lo que nosotros le llamamos bautisterio. Pero al ir pasando los años, casi 2000 años, los cristianos de todas las épocas se han ido bautizando. Yo estuve en un bautismo cuando era adolescente. Yo me bauticé en el año 94. 1994. Ya había fotos, pero de las de papel. Pero estuve en un bautismo que fue en el lago Buenos Aires, norte de la provincia de Santa Cruz y sur de la provincia de Chubut. Agua de deshielo, el agua helada, era verano, igual en la noche te morías de frío. Pero unos chicos se bautizaron ahí. Conozco un misionero que está en Jujuy, en nuestro país, y hace los bautismos a veces en ciudades muy perdidas del altiplano. Y a veces, cuando el momento de bautizarse llegan los hermanos en invierno, saben que el río está congelado, tiene una capa así de hielo, lo rompen y en el agua de abajo se bautiza. El hermano, el joven que estuvo hablando el miércoles acá en la reunión de oración, en el verano pasado o el anterior, hicieron un campamento en su iglesia allá en la costa y algunos chicos se bautizaron en el mar. Eso no importa. Pero sí lo que ha sucedido es que nosotros nos bautizamos los cristianos porque el Señor lo mandó. Y esa es la primera causa, la obediencia. Nosotros queremos obedecer a Jesucristo porque Él dijo, vayan, hagan discípulos, prediquen el Evangelio, enséñenle, yo estoy con ustedes y bautícense también. Uno obedece muchas veces, uno obedece al jefe, si uno es militar obedece al superior. No siempre el que te da las órdenes te ama. El jefe quiere dar una orden, hacerla así porque tenemos que ganar plata o por la razón que sea. Pero el Señor nos ama y nosotros los cristianos queremos obedecer al Señor porque el Señor nos ama. Quizás nuestros padres nos dan órdenes y nos aman, porque a veces los padres se equivocan. Su corazón es bueno, pero a veces no tienen la sabiduría que tienen que tener. Eso tampoco le pasa al Señor. Cuando el Señor nos da una orden, cuando algo nos manda, cuando el Señor dice, haz esto, no haga aquello, y sobre todo cuando el Señor le dice a un corazón, tenés que arrepentirte, el mandato del Señor nace del amor y de la sabiduría. Dios te conoce, Dios me conoce a mí y Dios te ama. Y cuando Él habla a tu corazón, lo dice con amor y con sabiduría. Lo que a vos y a mí nos compete es obedecer. Entonces el bautismo lo hacemos porque obedecemos. La primera causa es la obediencia y la segunda causa está en el segundo texto que yo quiero que leamos y nos vamos a frenar un poquito acá. Lo voy a leer porque vamos a sacar un par de cosas de aquí. Miren, está hablando Pedro. Un poquito después de que Jesús resucitó, de que Él le juntó a los discípulos en un monte y le dijo, vayan, hagan discípulos, yo estoy con ustedes, y bautícenlos. Unas 3 o 4 semanas después ocurre Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, muchas personas de la iglesia empiezan a hablarles a otros del amor de Jesús. Y entonces Pedro se para y le empieza a hablar a la gente en Jerusalén. Imagínense, hacía 50 días habían crucificado al Mesías, una revolución increíble, había mucha gente en Jerusalén, miles y miles de personas se enteraron de lo que pasó y encima desapareció el cuerpo. Y encima un montón de gente dice que lo vio resucitado. Y encima esos que estaban tristes, apichonados, escondidos, ahora salen y le hablan a todo el mundo. Toda la evidencia muestra que Jesús resucitó. Y cuando Pedro le empieza a hablar a la gente, vieron el apóstol Pedro, algunos le llaman San Pedro, le empieza a hablar a la gente, les da un discurso y le dice, esto es lo que pasó hace 50 días acá en Jerusalén. Jesús, que hizo milagros, que sanó gente, que trató bien, que nos llenó de buenas enseñanzas, ustedes lo mataron, lo rechazaron, no tenían ninguna razón. Y termina su discurso con lo que dice ahí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí está la respuesta de la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón. Creo que el contexto les puede dar a entender qué significa, aunque no sea una palabra que usemos mucho. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Y con estas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Quiero mencionar un par de cosas de este texto, y una de ellas es la segunda razón por la cual, la segunda causa por la cual nos bautizamos los cristianos. Yo me bauticé el 20 de noviembre del 94, en una iglesia en Caleta, Bolivia, provincia de Santa Cruz. Cada uno se puede acordar, incluso alguien podría no acordarse, pero ¿por qué nosotros nos bautizamos? Porque el Señor lo mandó, pero también porque es la manera de identificarnos con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios. ¿Ven que dice que lo que sucedió ahí es que ellos escucharon la palabra, se afligieron de corazón porque entendieron que ellos habían rechazado a Jesús, el Salvador? Dijeron, esto es verdad. Pero también dice que se añadieron ese día a la iglesia como 3.000 personas. Eran un montón de personas que habían estado unos días antes gritando que crucifiquen al Mesías, pero se dieron cuenta que ellos eran pecadores, que Jesús no era culpable, que había resucitado de verdad, que se cumplían las promesas. Entonces ellos dijeron, acá está la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Y ellos dijeron, vamos a manifestar que esta es la verdad, y que yo acepto la palabra de Dios, y que yo me uno a la gente y se bautizaron. Entonces el bautismo que nosotros tenemos es principalmente por esas dos razones, aunque podríamos expandir un poco más, porque obedecemos a Dios, porque el Señor lo mandó. Y desde hace casi 2.000 años los cristianos nos bautizamos, pero también porque nos queremos identificar con el pueblo y con la palabra de Dios. Somos pecadores, no somos santos, peleamos por hacer las cosas como el Señor quiere, no somos gente de otro lugar, no venimos de otro lado, tenemos las mismas luchas que las demás personas, pero somos los que hemos aceptado a Jesucristo. Somos los que hemos sido perdonados, los que tenemos nuestro corazón salvado. Entonces el bautismo es una identificación con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios. Esa podríamos resumir que es la causa del bautismo. Pero lo segundo que yo dije es las condiciones del bautismo. ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién? ¿Cualquier persona se puede bautizar? En cierto sentido sí, pero un bautismo bíblico, un bautismo que Dios acepte y que considere válido, ¿cuántas cosas se pueden hacer de la boca para afuera? Pero después, a veces el tiempo muestra que la persona no es sincera. Miren, hay dos cosas que están resumidas en ese texto de ahí, que muestran quién es el que se puede bautizar. Las condiciones para el bautismo son dos. La primera es arrepentimiento. ¿Ven que dice? Pedro le dijo, arrepiéntanse. Esa palabra compungieron quiere decir se afligieron. Se dieron cuenta, se sintieron mal. Sintieron tristes de lo que habían hecho, se dieron cuenta de su realidad, su corazón se quebró, y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse. ¿Saben que arrepentirse es volverse hacia Dios? Uno se tiene que arrepentir de los pecados que uno ha hecho. Quizá entre los que estamos acá, ninguno, casi ninguno, tenga que arrepentirse de un crimen, de asaltar a mano armada, quizá algunos sí, de asesinato, de malversación de varios millones del Estado. Pero los pecados con los que en general las personas comunes y corrientes tenemos que arrepentir son de la mentira, de la deshonestidad, del egoísmo, de esas cosas que Dios ve en nuestro corazón que son pecados, de un rencor, de no perdonar, de maquinar venganza. ¿Cuáles son las cosas? Dios ve tu corazón, Dios ve el mío, no luchamos con lo mismo, pero el pecado y los pecados, las dos cosas, las cosas que hacemos y también la actitud de estar lejos de Dios, de querer vivir nuestra vida lejos de Dios, de hacer lo nuestro, eso es de lo que el ser humano se tiene que arrepentir. Y cuando Pedro a esta gente le explica, le dice, Jesucristo vino a mostrarles el amor y ustedes le dieron la espalda, incluso le crucificaron, no quisieron estar con él tantas veces, y creo que es lo mismo, paréntesis, que nosotros podemos ver, cuántas veces Dios ha sido bueno. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios cuando aprieta el zapato? ¿Cuántas veces nuestro corazón, si está bien, no quiere saber nada con Dios? Somos egoístas, a veces parecemos como, no sé si usar la palabra mercenario, pero como que por un beneficio nuestro corazón se ablanda y vuelve a Dios. Pero así es el corazón del ser humano. Y lo que nos dice Dios por medio del apóstol Pedro acá es arrepentirte. No solo de las cosas malas que le has hecho, sino también de tu corazón lejos de Dios. De querer tener vos el control y el joystick de tu propia vida y dejar a Dios atrás. Entonces
La primera condición es el arrepentimiento. ¿Vieron lo que ellos preguntaron? ¿Qué haremos? ¿Saben por qué preguntaron qué haremos? Porque no solamente vieron que estaba mal, sino porque se dieron, les tocó el corazón. Hay veces que uno acepta que algo hizo mal. El vecino te dice, me tiraste la basura al borde de mi casa, y vos vas y sí, tienes razón, pero no pasa nada. O te hicieron una multa y te molesta, bueno, sí, ya la pagaré, qué sé yo. Pero cuando uno realmente se da cuenta que delante de Dios está en falta, el corazón se arrepiente. Y entonces a uno le surge eso, ¿qué hago? Y es el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se presenta delante de Dios, no es simplemente, sí, soy pecador, todos somos pecadores. Es cuando Dios te toca el corazón y a vos te surge la pregunta, estoy en falta con Dios. Me voy a tener que presentar un día delante de Dios a rendir cuentas de mi vida y estoy en falta. Y entonces el corazón arrepentido dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago para volverme hacia Dios? Y esa es la primera condición, un corazón arrepentido. Y la segunda condición para bautizarse es la fe. La fe, ¿qué es lo que dice ahí? Recibieron. ¿Ven que acá está la palabra? La fe es creerle a Dios, pero la fe es también confiar en Dios. La fe es creer el testimonio de la palabra, que todos son pecadores, que Jesucristo murió por tus pecados y por los míos, que Jesucristo resucitó, que Dios va a traer toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, que Dios ofrece su perdón a todas las personas. Ese es el testimonio de la palabra y uno lo tiene que creer. Pero la fe va un paso más, porque el Evangelio no es solamente una declaración, el Evangelio es una invitación. Dios te invita a vos y a mí a que nos volvamos a Él. Y la fe no es solamente comprender que Dios tiene razón, la fe es responder. La fe es responder a una invitación. Y eso yo no lo puedo hacer por ninguno de ustedes. Y yo pensaba en esto, y en que quizás sea la condición de algunos de los que están en esta noche acá. Quizá le crea a Dios, pero todavía le falta responder a la invitación. ¿Saben qué es responder a la invitación? Recibir su palabra. Aceptar que uno es pecador y hablarle a Dios y decirle, me reconozco pecador, acepto tu palabra, reconozco que Jesucristo murió por mí. Eso es recibir la palabra. Y la fe normalmente se manifiesta con un acto de volverse a Dios. Yo recuerdo cuando era un niño todavía y entendí que Jesús había muerto por mí y que yo podía pedirle perdón y que Él me perdonaba. Y yo me preguntaba, quizá hay en esta noche alguno que conoce de la religión, que sabe las palabras, que incluso cree la Biblia es la palabra de Dios, debe ser verdad, pero quizás nunca respondió, nunca recibió la palabra, no ha dado una respuesta de fe, el paso de recibir la palabra. Quizás en esta noche alguien quiera hacer eso. Antes de dar el tercer punto, yo los voy a invitar a que hagamos esto. Vamos a orar. Les pido que cerremos todos los ojos un momento. Quizá podamos inclinar la cabeza, porque yo quiero que cada persona un poquito desconectada de los que tiene sentado al lado, si se da cuenta que está en falta con Dios, que es pecador y que nunca realmente se ha arrepentido de sus pecados, pueda responder y recibir la palabra de Dios. Si alguien tiene esa actitud de corazón en este momento, dígale allí en el silencio de su mente al Señor, Señor, me reconozco un pecador o una pecadora. Señor, tengo conocimiento, tengo algo de iglesia, tengo muchas cosas buenas, pero Señor, soy un pecador, soy una pecadora. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados y quiero recibir tu palabra, recibir el perdón. A ese que crucificaron, sé que también lo crucificaron por mí. Y quiero recibir su perdón y su amor. Quiero recibir tu palabra y volverme de corazón hacia Dios. No tengo mucho que ofrecer. Cada uno de ustedes tal vez sepa su propia vida, con heridas, con tristezas, con dolor, pero el Señor conoce tu vida mejor que cualquiera. Y si es tu deseo del corazón y tu actitud decirle, Señor, me arrepiento, te entrego mi corazón. Quiero recibir tu palabra y aceptar a Jesús que murió por mí.
Te lo pido con humildad y confiando en tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Saben? Esa es la oración sencilla, con palabras parecidas del pecado. Aquel que se arrepiente y pone su confianza en Jesucristo, ese es el que es recibido por Dios. Y esa es la condición que Dios quiere solamente para el bautismo. Nosotros nos bautizamos porque obedecemos al Señor, pero para que Dios le dé valor, Él quiere que nuestro corazón esté arrepentido. Los que se bautizan no son los que a partir de ahora empiezan a ser cristianos, son los que han recibido el mensaje del perdón, del arrepentimiento y de la fe en el Señor, y que para identificarse con Dios y su palabra lo manifiestan mediante el bautismo. Quiero decir una cosa más que es la última. Miren, esto es lo que pusimos recién. ¿Por qué debe uno bautizarse? Por obediencia y por identificación con la palabra y el pueblo de Dios. ¿Qué condiciones tiene para bautizarse? Solo aquel que ha experimentado el arrepentimiento y la fe. Porque si es de la boca para afuera y la persona no ha recibido a Cristo, esto es un chapuzón nada más. Pero Dios le da valor cuando esto es el resultado de un corazón arrepentido y que tiene fe. Y la última que quiero decir son las características. ¿Cómo bautizarse? Solamente quiero que tengamos en mente estas tres palabras, y es lo último que quiero decir. Y esto lo pensé más, bueno, es para todos nosotros, pero he pensado más en los que se bautizan: Davor, Ale, Nancy y Juanma, pero es para todos. Porque esto nos hace ver por qué nos bautizamos así como nos bautizamos, y qué significa el bautismo. ¿Por qué a muchos niños los bautizan tirándole agua? Porque nosotros nos zambullimos en una pileta. Bueno, una cosa ya la dijimos, nosotros vimos que Jesús y los apóstoles y toda la gente se bautizaban de esa manera. Pero quiero mostrar algo que dice la Biblia de lo que representa el bautismo. Vamos a leer este último pasaje. Dice el apóstol San Pablo: los que hemos muerto al pecado, ¿ven ahí arriba? ¿Cómo viviremos todavía en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no gobernará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y las tres palabras que yo quería mencionar es inmersión, muerte y vida. Inmersión es la forma con la que nosotros hacemos el bautismo. Se meten al agua y salen del agua. Un ratito nada más, no mucho tiempo. Se meten al agua y salen del agua. Y eso es la manera en la que la Iglesia siempre efectuó el bautismo, por inmersión. Después aparecieron otras maneras, como la aspersión, que cuando se le tira un poco de agua en general a un bebé, pero lo que dice este pasaje ahí que vimos, aparentemente Pablo tiene en mente una realidad física y una realidad espiritual. Porque él está hablando de un bautismo físico, pero dice: hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y es como que él está pensando que el bautismo físico es la representación visual y física de una realidad espiritual. Y entonces la forma en la que se hace, aunque no es mágica, aunque no tiene este agua ningún poder, es agua común, un poquito más calentita, representa físicamente una realidad espiritual. Nosotros hemos sido sepultados con Cristo y hemos nacido una vida nueva con Cristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, lo hacemos también por identificación. Cristo murió en nuestra muerte y resucitó a una vida nueva que es también para nosotros. Entonces, la Biblia dice que todos los que hemos sido unidos a Cristo, hemos sido sumergidos, eso es lo que significa la palabra bautizar, sumergir. Antes se usaba también esa palabra para teñir, porque para teñir una tela la sumergían en la tinta. Los que hemos sido bautizados, sumergidos espiritualmente en Cristo, unidos, hemos sido unidos a Él en la identificación con su muerte y con su resurrección. Y entonces la forma en la que lo hacemos es significativa, aunque no es mágica, pero porque muestra que la persona se sumerge y vuelve a salir. Y está mostrando: ha muerto a la vieja vida y volvió a vivir a una nueva vida. Y por eso yo puse también las palabras muerte. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros somos muertos al pecado? Que nosotros hemos hecho un corte definitivo con el pecado. Somos libres del dominio del pecado a causa de nuestra unión con Cristo. Y eso es una realidad que yo pensaba que una de las bendiciones que Dios tiene para que los que están empezando un poco en la vida cristiana, que algunos ahora se bautizan, los que tenemos más años en la vida cristiana, nosotros podemos ser libres del dominio y del poder del pecado, de esas cosas
de nuestro carácter o de nuestra manera de ser o de nuestras acciones o a veces de nuestros recuerdos que no nos permiten ser libres. Cuando uno se une a Cristo, uno es muerto al pecado. Uno cortó de tal manera que uno está muerto al pecado. No es que sea imposible que el cristiano peque o que sea tentado, pero es innecesario e indeseable vivir en la práctica del pecado. El cristiano no tiene más la obligación ni la atadura, cuando se une a Cristo, de vivir sujeto al pecado. Y eso es algo liberador para el alma. Nuestra relación con el pecado y con la muerte ha cambiado. Yo pensaba en esta palabra, a lo que dice Bautizan. Tu relación con la muerte y con el pecado ha cambiado. La mía también. Cuando uno vino a Cristo, no por el bautismo lo muestra, lo representa, morir con Cristo y nacer una nueva vida, pero cuando uno vino a Cristo, la relación nuestra con el pecado y con la muerte ha cambiado. Nosotros somos tentados, pero no tenemos más la necesidad interna ni la obligación de someternos al pecado, ni lo deseamos, porque además tenemos una nueva vida. ¿Saben que como resucitar a una nueva vida, solamente simbólicamente, muestra que el cristiano cuando recibe a Cristo tiene la vida de Dios adentro? Eso hace que uno tenga nueva fuerza para hacer lo que está bien. Ahora, esta es una realidad de la que a veces podemos no apropiarnos los cristianos, pero es un regalo magnífico de Dios. El cristiano puede, si echa mano de las herramientas que Dios le ha dado, ser libre de las tendencias destructivas y pecaminosas que tiene y vivir una vida en el poder de Dios, con nuevos deseos, con nuevas intenciones, con un nuevo corazón, con nuevas amistades, con nueva percepción, con un nuevo deseo de comunicarse con Dios y sobre todo con una nueva guía para el camino, que es la palabra de Dios. Los que hemos sido salvos, que nos hemos bautizado y que algunos hoy también manifiestan su bautismo, tenemos la bendición de haber muerto al pecado y resucitado con Cristo y poder vivir la vida de Cristo en nosotros. Y que eso que nos esclavizó, que a veces destruyó nuestra familia, nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra autoridad, nosotros en Cristo podemos ser libres. Ahora vamos a pasar a ver el momento del bautismo. Pero quisiera quedarme con esta reflexión. Debemos darnos cuenta de que por Cristo somos libres para disfrutar de una nueva relación con Dios para siempre. Si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo, si alguno de ustedes quizás recién no se dio cuenta que se tiene que arrepentir de sus pecados, ojalá salga de este lugar habiéndole dicho al Señor, me arrepiento, te pido perdón. Y todos aquellos que le conocemos, los que hoy se bautizan, los que ya estamos bautizados, tenemos la bendición, la gracia de la cual debemos continuamente refrescar y echar mano de que podemos vivir una vida de la calidad de la vida de Jesucristo, muertos al pecado, cortados con el pecado, y viviendo en el poder, y en el amor, y en la gracia y en la bendición de Cristo resucitado. Amén.